Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen algunas variantes sobre los temas que se están volviendo reiterativos, pero no por reiterativos menos importantes. Hay un creyendo en toda la protesta social y eso va desde Estados Unidos hasta Europa y desde Europa hasta Estados Unidos. La implementación de las políticas neoliberales, ya no hay cambio en esto, es un lugar común, está generando una masacre social. La gente que pierde sus trabajos, los jóvenes que aún con un título universitario bajo el brazo no tienen expectativas de tenerlo, jóvenes que no pueden esperar a tener mejor estatus que sus padres, y padres que están o van camino de estar jubilados, con recortes de la pensión que se han ganado después de trabajar toda una vida. Vamos a comenzar nuevamente en el recalentado ambiente político, económico, social de Grecia, que parece ser el espejo en el que se mira toda Europa para ver cuándo nos toca a nosotros. Por lo demás, ni qué decirles que al otro lado del Atlántico y en el ombligo de Wall Street, y tan cerca como pudieron, aparecieron otra vez los ocupantes. No solo allí, pero sí hicieron sentir que este sistema que los ha dejado por el camino no da para más y que sus expectativas mínimas no pueden ser cubiertas con este paquetazo ideológico donde primero están las ganancias y las corporaciones y después viene el ser humano. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Vamos a la tragedia griega una vez más. Plaza Sintagma, Parlamento griego. Esto, una vez más, parece que se están rotando los sindicatos, ¿no? Con mayor o menor concentración, pero nunca con menor militancia. Los trabajadores que dependen de las pensiones del Estado han visto que después de trabajar toda una vida ya no tienen lo que se les había prometido. Y los banners dicen no a esas medidas, a ese paquetazo. Tanasias Capotas, de la Unión de Jubilados, declaró contundentemente una parada laboral y manifestaciones contra las medidas de austeridad. Las manifestaciones programadas por la tarde en el centro de Atenas y varias ciudades fueron sincronizadas. El caballero del que les hablábamos dice: el seguro social, las pensiones suplementarias en particular, han colapsado. La consolidación de 5 de los grandes fondos de pensión no ha servido para nada y nos va a dejar sin reservas, y el resultado es que el sector privado se va a involucrar y tampoco va a servir para esto. Huelgas sin parar hasta la victoria, decía un cartel. Y Antonis Papadopoulos dice: si la organización termina de existir mañana, también terminan de existir nuestras esperanzas de una mínima compensación. Si esto ocurre, bueno, estamos determinados a que el desempleado sea el ministro. Así las cosas, no baja la tensión social. Y las organizaciones que tienen que ver con la vivienda están también ocupadas. Y Harris dice: estas organizaciones en el pasado ya habían cerrado. Ustedes pueden entender, no solo los trabajadores, sino también los beneficiarios del servicio están ansiosos para ver qué ocurre con estas organizaciones que tienen muchos dolientes involucrados. Crespones negros le pusieron en las puertas. Evangelis Diamanti, trabajador de beneficiarios del tema de los trabajadores de la construcción y del alojamiento, dice: yo tuve una hipoteca para mi casa con subsidios para poder pagar los intereses mediante la ayuda de esta organización. Ahora resulta que estoy pagando 750 euros de subsidio. La organización ha cerrado
perdí mis subsidios y mi ingreso en materia de dinero que me llegue no va a ni llegar a los 750 que tenía, pero mis gastos imprescindibles están en el orden de los 1.200. Y luego dice, esto no es el dinero que usted puede, con el que usted puede levantar una familia con adolescentes que tienen necesidades extras aparte de la escuela y la educación normal. Ustedes entienden que nuestra vida y nuestra calidad de vida ha caído dramáticamente. Las manifestaciones programadas por la tarde en el centro de varias ciudades habían empezado por Atenas. Y la nueva reducción de sueldos y pensiones que fue aprobada ayer ya ha generado más reacciones. Quienes se movilizaron son los empleados de la administración local protestando contra los nuevos recortes no solo de sueldos y pensiones, sino también de puestos de trabajo. Traidores, era lo que decía ese banner frente al edificio del Parlamento. Anthony Gravas. Tenemos responsabilidades como profesionales. Estamos en la primera línea tratando de ser un ejemplo para la sociedad. Lo que promueve la Troika aquí es inaceptable. Y esta dama, un abogado, dice, tenemos responsabilidades, pero como padres, como madres, los grandes problemas ahora son nuestros hijos. No pueden terminar la universidad, desafortunadamente no hay futuro aún si la terminan, y la ansiedad de sus padres por la vida, por el intento de darle una mejor vida que la que ellos tuvieron, esto ya es una simple ilusión perdida. Mientras esto ocurría en Grecia y crece la protesta social sin dar lugar por ahora a que los cataloguen de violentos, se reunían en Grecia los responsables de estos paquetazos neoliberales. No a la destrucción de las leyes y del sistema judicial. Numerosos cantantes amenizaron esta triste motivación para reunirse. En Bruselas, Bélgica, Lucas Papademos y el titular de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Papademos dijo, hay una urgente necesidad de complementos a la política de reformas, incluyendo el segundo programa, el segundo paquetazo, pero a cambio de del segundo tramo de ayuda a Grecia. Y esto es un tema de medidas concretas y otras acciones que podrían ayudar. Pero tenemos que lograr de inmediato un impacto positivo económico en materia de empleos también, y si no, las consecuencias sociales para ajustarse a este esfuerzo no van a ser precisamente las que esperamos. Aquí, los burócratas que nunca sienten afectados sus ingresos deciden por los pueblos. Barroso y Papademos defienden la credibilidad de Grecia para salir de la crisis. Solo que hay dudas fuera de Grecia y lo sabemos, y a veces dentro de Grecia sobre el éxito de este programa. Pero mi pregunta es esta, ¿por qué Grecia no podría hacerlo? ¿Por qué no? Creo que Grecia es perfectamente capaz de hacer estos esfuerzos en reformas estructurales. Lo hemos visto en otros países, ¿por qué no en Grecia? Eso es lo que decía Barroso. Papademos tenía que demostrar otro discurso porque lo estaban siguiendo en vivo y en directo desde Grecia, y tenía que demostrar por qué va a dejar en la carra plana a todos sus conciudadanos. Get the Greek economy moving again. I believe this is the right moment to step up our work on growth for Greece. El versito tecnológico se lo tenía escrito. No son momentos para dejar hilos sueltos improvisando. Tenemos que aprovechar el momento. El nuevo programa económico para Grecia será implementado por el gobierno griego y las autoridades griegas, haciendo lo que es aquello que le hemos dado la bienvenida, el apoyo de la Comisión Europea, de los comisionados en sí mismos y de los servicios de la Comisión, y pienso que eso será suficiente. Solo él
tiene esa fe inquebrantable, ¿no?, en la que le va incluso el cargo y la supervivencia de su sistema político. Jean-Claude Juncker, el presidente del Eurogrupo, dijo: hemos reforzado los mecanismos de supervisión en Grecia para no humillar, pero sí asistir, mientras aseguremos que los recursos humanos adicionales que están a disposición de la tarea de la fuerza de la Comisión Europea pueda ser de verdadera ayuda para Grecia. Mi propuesta consiste en que un miembro de la Comisión, con la presencia allí, en respuesta a esta pregunta decía: mi propuesta consiste en que los miembros de la Comisión, que tendrán el deber de enfocarse in situ en la economía griega y su desarrollo, puedan ayudar al desarrollo y también ayudar a los que pretenden sacar adelante en esta difícil situación el país y ver si podemos ver un crecimiento y algo que mejore la actual condición. Todo es bla, 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 y girando en torno a los mismos temas. Ha habido un problema de credibilidad, dijo el jefe del Ejecutivo griego, en la gestión de la crisis de deuda griega. No quiso decir, es que antes nos dieron un tremendo paquete de ayuda y no cumplimos con los compromisos. Bueno, en Helsinki se votaba por parte de los miembros del Parlamento para respaldar el segundo plan de rescate para Grecia. Y hubo un sí con 111 votos y un no con 72. Wallinheimo, de la coalición Partido Nacional, miembro del Parlamento y del Gran Comité, dijo: todavía el gobierno tiene que dar el mandato al Parlamento para continuar lo que es este discutido paquete de ayuda a Grecia, y continuaremos haciendo nuestro trabajo para que esto se concrete. Y luego dijo: si Grecia, con este préstamo, que es uno de los temas fundamentales, está dividida como una nación, hay mucha gente que dice: escuchen, estamos pidiendo dinero prestado, 6, 7 billones cada año. Nosotros deberíamos aprovechar de otra manera el dinero como lo hacen otros países. Por nuestra parte y por el gobierno, todavía pensamos que es duro, no es la solución óptima, pero de todas maneras la solución con la que puedan vivir y la solución que permita continuar mejorando las condiciones gravísimas de la eurozona. Mientras tanto, en Belgrado, Serbia y Kosovo logran acuerdo para reuniones internacionales. Es decir, un acuerdo que definirá cómo la antigua provincia serbia será representada en encuentros regionales. En el gobierno de Belgrado no se reconoce la independencia de Kosovo, que así se declaró en el 2008, casi tras una década de haber sido separada de hecho de Serbia, cuando la organización de la OTAN intervino para detener lo que se consideró una política de limpieza étnica. Solo 80 países reconocen a Kosovo como Estado independiente y la ex provincia serbia no ha podido convertirse en miembro de las Naciones Unidas, bloqueada por Serbia, que es apoyada por países como Rusia y China. De manera que Dogan Todorovic, del Partido Radical Serbio, dice: hemos colectado 200.000 firmas de los ciudadanos serbios que se oponen a la entrada de Serbia a la Unión Europea. Eso es un pequeño número y entendemos que la Unión Europea no puede aceptar soluciones catastróficas para Serbia, y esto hay que hacerlo con mucho cuidado y escuchando a todos los sectores. Basta de especulaciones, que los especuladores sean los que paguen, no a la austeridad. ¿De dónde viene esto? De Bruselas. Bernadette Segol, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Unión Europea, decía: suficiente es suficiente. Las medidas de austeridad no trabajan. Tenemos alternativas en Europa que deben estar mejor que estas para favorecer el empleo y la justicia social. Y no hemos tenido hasta ahora esa oportunidad. Estamos poniendo presión en todos los líderes de la Unión Europea
Ellos tienen que escucharnos y tienen que mantener a todos los ciudadanos a bordo. No pueden sacarse la responsabilidad social. They have to do it if they want to keep the citizens on board. Luego Jan Raskin decía, es el capitalismo el que ha creado esta crisis y es el capitalismo el que debe pagarla. Todos los sindicatos europeos, de Bruselas, Atenas, pasando por París, Lisboa, Madrid, se movilizan contra los paquetazos neoliberales de austeridad. Los representantes en Bruselas de los sindicatos belgas, franceses, alemanes, austríacos y griegos se agruparon en la sede del Consejo Europeo, donde se realiza la cumbre. Al grito de menos recortes, más educación, decenas de miles de estudiantes de secundaria y de universidad se manifestaron este miércoles en toda España contra los recortes de la educación, mientras esto seguía ocurriendo en el ombligo de la reunión europea en Bruselas. Los sindicatos españoles también han llamado a manifestarse en el mismo día en todo el país en el marco de la Jornada Europea contra la Austeridad Neoliberal. Solo en Barcelona 25.000 estudiantes, según la policía, 70.000, según los propios estudiantes, se movilizaron para denunciar la estafa social de los recortes presupuestarios destinados a luchar contra la crisis. Aquí solidaridad también con los griegos, y toda Europa es una sola protesta. Ahí estaban los representantes de Île-de-France. Los incidentes se saldaron con 2 heridos leves, entre ellos 7 policías y la detención de una docena de personas. Y en Marsella y en París 15.000 personas según el sindicato de la CGT. La manifestación en la capital francesa estuvo encabezada por una banderola con el lema «En toda Europa basta ya. Existen alternativas para el empleo y la justicia social». La movilización en Francia y otros lugares estuvo marcada por la división sindical. Algunos van de frente contra Sarkozy, otros no lo hacen tan radicalmente. En Atenas hubo manifestaciones simbólicas frente a las oficinas de la Comisión Europea, como hemos mostrado. En Portugal, centenares de personas se manifestaron en Oporto, al norte, y cerca de 1.000 en Lisboa, convocados por la principal confederación general del país, la CGTP. Ninguna manifestación se llevó a cabo en Italia, donde estaba prevista una huelga de transportes públicos para el jueves. Vadí mi, že bude oslabena autonomie univerzit. Vidíme, že budou zasahovat do našich práv. Bernard Thibault decía, lo que estamos viendo son políticos que generan crisis. No podemos esperar que continuemos llevando adelante estos presupuestos, estas reestructuraciones, con mínima concertación, mínima discusión, y donde nos ponen la tuerca encima y quedamos prensados ante hechos cumplidos, sin que al público se le consulte sobre estas medidas. Tenemos un sentimiento apocalíptico, eso es lo que estamos sintiendo. Esto no cambia nada, solo tenemos más problemas. Desde 1989 hasta hoy, los estudiantes estamos peor, y esto no tiene solución a la vista. Desde París a Praga era el mismo y único sentimiento. Miles de estudiantes checos protestaban contra las reformas universitarias. En Roma y en Lisboa, el primer ministro Pedro Passos Coelho, siendo recibido por el primer ministro italiano Mario Monti. No, assolutamente, non mi permetterei mai. Monti pide a los mercados un mejor reconocimiento a los esfuerzos de Portugal y dijo que los términos de ajustes y reformas económicas que está llevando a cabo Portugal merecen reconocimiento aún mejor por parte de los mercados financieros. Pero los mercados funcionan no por Monti, sino por sus propias realidades. Concerniente al Consejo Europeo, puedo decir que Italia y Portugal cumplen y comparten los objetivos propuestos para la estabilidad,
la coordinación y la gobernanza. El tratado llamado Compacto Fiscal, que será firmado mañana, está en nuestra meta. Y también apoyamos lo que dice el mecanismo de estabilidad europea. Tenemos que enfatizar que no debe haber duda en los mercados acerca de la capacidad de la Unión para lidiar con este problema. Y Pedro Passos Coelho, primer ministro portugués, dijo: muchos primeros ministros tienen grandes expectativas viendo nuestro crecimiento económico, especialmente en la próxima reunión del Consejo de Europa. El Consejo será dominado por la evaluación de los resultados que se producen en todos los países y la consolidación presupuestaria. Bla, bla, bla. Jerga tecnocrática. Palazzo Chigi, la residencia del primer ministro italiano, y en portugués había un gran banner por allí que decía: contra la explotación y el paquete que solo traerá más pobreza para el pueblo. Una mujer gritaba: este Fondo Monetario Internacional no da órdenes aquí, y el pueblo está protestando por eso. Algunos decían: marzo 22, huelga general, no al paquete explotador, paquetazo neoliberal. Armenio Carlos y miembros de la CGTP, de la Unión de Trabajadores de Portugal, hacían un contrato contra el paquete neoliberal, un contrato social para protestar todas las medidas que les están aplicando. En Madrid las cosas no están mejor. Estudiantes y sindicatos protagonizaron la protesta en España. En Madrid, en Barcelona: no pagaremos su estafa, salvemos la universidad pública, eran algunos. La estafa social, decían, al grito de menos recortes y más educación. Decenas de miles de estudiantes y gente de toda edad. Cándido Menéndez, secretario general de la UGT. Yo le diría a la señora Merkel que se está equivocando, y se está equivocando gravemente. Que Alemania y Europa somos un todo. Y que, como decía Helmut Schmidt, debía de pensar que sus superávit son los déficits del resto de Europa, y que hay que buscar fórmulas políticas en la lucha contra la crisis más equilibradas. Un trabajador con un puñal clavado en el pecho era todo un mensaje, ¿no? Abarrotada por ciudadanos y ciudadanas madrileños, dirigir un saludo. Aquí el tema es que el gobierno ha hecho cada vez más barato el despido. A que se sienta a negociar una reforma que sea para saquear a este país de la crisis, no para meternos como nos está metiendo en un pozo sin fondo que no se sale, cambiando los empleos estables por contratos basura que no nos va a llevar nada más que a la destrucción de este país. Así no suenan los empleos. Y no faltó algún rapero como Guillermo diciendo lo que había que decir. Miembros de los sindicatos. ¿Que le dé la gana? Pues yo creo que no es así. Dictadura, ¿no? Es una dictadura, entonces no es una democracia. O sea, el mero hecho de haber ganado unas elecciones no quiere decir que pueda hacer lo que le dé la gana. Pues lamento informarle que lo está haciendo. Votaron por Rajoy, disfrútenlo. No es que los otros fueran mejores, pero como ya dijimos, de los males el menor. A ver este rapero de otoño. Fuera la reforma laboral, huelga general ahora. Esa era la... Y aquí, alguien que tal vez accidentalmente o porque alguien lo empujó, interpretó el deseo de mucha gente
Y en esta reunión en la ciudad de Demmin, la señora Angela Merkel recibió en su espalda, mientras le servían una cerveza, 5 cervezas heladas. Se crispó un momento, pero después con gran presencia de ánimo, actuando con actitud políticamente correcta, ni siquiera se puso a ver quién era el responsable y continuó el protocolo ofreciendo un brindis. El episodio fue registrado por las cámaras, muestra el accidente y las particulares reacciones de la canciller, el mesonero y los presentes. Ahí van 5 cervezas heladas por la espalda. In Demmin in Mecklenburg-Vorpommern schüttete der Kellner nämlich weiter. Zum Glück für den Kellner. Inmediatamente ella dijo Ein Prost y brindaron. No sé, con esta temperatura y este clima, si eso sirvió para enfriar los ánimos y calmarlo de alguna manera, o si simplemente quedó para la historia, pero ciertamente fue un hecho insólito dentro del protocolo, ¿no? 5 cervezas que estaban en esta bandeja fueron todas a parar a la espalda de la canciller, excepto la que le habían dado en su mano. No se sabe si es un mensaje, una protesta, aseguran que fue un accidente. Vamos a ver cómo están los mercados. El precio del petróleo venezolano sigue estable a muy buen nivel, $114.59 el barril. El precio del petróleo de la OPEP, pese a todos los esfuerzos, no ha bajado tanto como quisieran las grandes potencias y está en $122.15. El precio del Brent del Mar del Norte sube levemente a $122.70. El West Texas, marcador que nos interesa, tiene una leve baja pero sigue por encima de los $100, $107.17. El precio del oro en medio de este clima de incertidumbre sigue subiendo, $1.785.10 la onza. Baja levemente el cobre, 8.499. El precio del café baja levemente, 202,97 el quintal, y el euro se mantiene perfectamente estable en 1.33 frente al dólar estadounidense. Hora exacta de un corte y volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y la situación se caldea otra vez en el ámbito de Wall Street, donde los que protestan, los ocupantes, se hicieron sentir en las inmediaciones de la bolsa de la Gran Manzana. Pero además, el titular de la Reserva Federal dio declaraciones nada optimistas y eso se reflejó en las cotizaciones y en el ámbito económico al cierre de la jornada. Naturalmente no es solo esto lo que tenemos en agenda, además hay un importante lobby pro-israelí que está preparando visitas de alto nivel aquí, no se sabe si para, en forma un poco desfachatada, aunque no lo digan, preparar la agresión contra Irán, pero en todo caso, estos son algunos, solamente algunos, en un tono de desconfianza económica, de los acontecimientos en pleno desarrollo que tuvieron hoy como testigos y protagonistas a la gente del pueblo llano de los Estados Unidos, que cada vez reclama lo suyo. Salud para el 99%. Y además, trabajo, pensiones, ocupación. Hay un dato además de organismos de las Naciones Unidas. Estados Unidos consume cada año entre 150.000 y 160.000 kilos de cocaína. Tiene el récord mundial. I'm not against corporations as an idea necessarily. I'm against corporate power and influence in Washington and this kind of undue balance of power. I think that with proper... No estoy en contra de las corporaciones, esa no es la idea necesariamente. Estoy en contra del poder de las corporaciones usado para influenciar a Washington y entonces usar mal el balance de poder. Pienso que una regulación apropiada, con la apropiada estructura, podría tener las corporaciones en su lugar. Productividad y eficiencia deben generar de alguna manera lo que deberían ser su deber, pero tecnológicamente hay que hacerlo lo más rápido posible. Un premio para Pfizer por la excelencia en lo que corresponde al 1%, es decir, ustedes son de los que se llevan la parte del león y nosotros somos el 99%. Ustedes saben lo que produce ese laboratorio, ¿no? Como dijo aquel premio Nobel, se está gastando más
en elementos para mantener una erección y en lolas artificiales que en salud y educación. Al cabo de unos años tendremos una cantidad de señoras viejas con unas grandes lolas y caballeros con ciertas erecciones, y ninguno de los dos se va a acordar para qué sirve ninguna de las dos cosas. Así es como luce la policía estatal, dijo. Ian Williams dijo, como ayer estamos apoyando a la organización y a otros grupos para que canten canciones, pero traten de no ser arrestados por la justicia. A mí me arrestaron y realmente es terrorífico. Usted entra en el sistema, lo procesan como un criminal potencial. Cuidados de salud para el 99%. Ocupemos Wall Street. Bueno, los símbolos son clarísimos, ¿no? Otros dicen, nunca moriremos, pasaremos 2 meses en la cárcel, y en ese tiempo que estuve en cárcel, estaba ocupando. Nunca pararemos este movimiento no se detendrá. Banco de América, no para América, decía otra de las pancartas. Aquí estamos de nuevo. En estas semanas quisimos mantener un perfil bajo, pero seguimos trabajando duro para llevar nuestro mensaje a las comunidades. Ahora queremos volver a ganar nuestro espacio en el debate público. Los indignados estuvo hoy un poderoso grupo de presión, American Legislative Exchange Council, el Consejo de Intercambio Legislativo, ¿no? Los grupos de poder, los lobbies. Mientras tanto, Wall Street paraba 4 días de avance. Después de los comentarios del tecnócrata Bernanke, Wall Street, no sé de qué se ríen, cerró la baja, decepcionada por el informe de la Banca Federal. Terminó con pérdidas este miércoles, afectada por declaraciones del presidente de la Reserva Federal estadounidense, que descartó nuevas medidas de reactivación económica. El Dow Jones a la baja, 0,41%, y el Nasdaq, 0,67%. Cierres definitivos, Dow Jones Industrial perdió 53,36 puntos a 12.951,76, y el Nasdaq de predominio tecnológico perdió 19,87 puntos, cerró en 2.966,89 unidades, luego de haber superado brevemente los 3.000 puntos por primera vez desde diciembre del 2000, y el Standard & Poor's, más representativo de la tendencia general, perdió 0,47, 6,5 y cerró en 1.365,68. Habían abierto con ganancias, pero después se desplomó. Se invirtió la tendencia luego de que el presidente de la Banca Federal, Ben Bernanke, hizo declaraciones ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Aquí lo tenemos. Y el hombre, como de costumbre, su jerga tecnológica no la improvisa, suele responder cuando le toca, tiene cara de aburrido y de cansado, ¿no? Pero el titular de la Reserva Federal dijo: el mercado laboral está lejos de ser normal. Lo dijo ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. La baja en la tasa de desempleo, que cayó en un 8,3% en enero, es más rápida de lo que se hubiera esperado, considerando la lenta tasa de crecimiento de la economía. Y textualmente agregó: para que haya una mejora constante del mercado laboral, probablemente se requiera un crecimiento más fuerte de la demanda final y de la producción. Pero grullo, así lo dijo Bernanke. Mantener una política monetaria altamente expansiva es consistente con las metas de la Reserva Federal al alcanzar el pleno empleo con una inflación baja y estable, wishful thinking. La Banca Federal cree que las tasas cercanas a cero serán apropiadas, por lo menos hasta fines del 2014, añadió. En una reciente alza en los precios del combustible debido a tensiones geopolíticas, y de esas tensiones va a haber más, ¿no? Podría elevar la inflación por un tiempo y frenar el consumo, dijo Bernanke. Otra perogrullada. Los precios de la gasolina han subido, dijo textualmente, un acontecimiento que es probable que empuje la inflación al alza temporalmente, a la vez que reduce el poder adquisitivo de los consumidores. De cajón, ¿no? En su última reunión de política monetaria a fines de enero, la Reserva Federal dijo que no es probable que la subida de la tasa de interés diferencial, que ha rondado al cero desde diciembre de 2008,
hasta al menos fines de 2014, se mantenga en esos términos. Which combines additional official sector loans with a sizable reduction of Greek debt held by the private sector. However, critical fiscal and financial challenges remain for the Eurozone. And what it shows is, and it measures monthly job Respecto a la zona euro, dijo, un número de constructivas políticas han sido tomados últimamente en Europa. Pero en Europa, aquí en Londres dicen, voten a la mafia de Murdoch. Recuerdan que Murdoch, en medio del escándalo y la vergüenza y los tortazos, tuvo que cerrar uno de sus sensacionalistas pasquines dominicales. Ahora saca una edición dominical de otro de sus nobles insignias. Su hijo ha tenido que renunciar. Pero el tema es de el periodismo más amarillento y asqueroso, pinchando los teléfonos privados, incluso las grabaciones telefónicas de una adolescente asesinada para lograr ventas amarillistas. No es confiable, demasiado poder, no está dotado para ser dueño de medios de comunicación. Suscriptores de BSKB. Murdoch es la peste del periodismo mundial. It wasn't so much a case of if James Murdoch would step down, more of when. And I guess the timing is quite interesting. It's a week. Una analista de medios, Teresa White, dice, interesante es hasta dónde van a lanzar este nuevo desafío, el Sun on Sunday, es decir, el Sun en los domingos, que fue lanzado bien, pero tiene noticias muy duras. Y esto institucionaliza la corrupción en el Sun. Probablemente ande bien un tiempo y después tenga que hacerse en lado, pero Rupert Murdoch viene a anunciar esto como un desafío después del escandalazo que lo obligó a cerrar su otro semanario dominical. Esto es algo de un reconocimiento. James Murdoch no está aparentemente enterado de lo que debe hacer. Hace 2 años estaba más bien seguro que en la próxima línea de News Corporation su hijo podría hacer frente a los escándalos y podría estar al frente del negocio. Pero ahora esto que era más o menos un negocio familiar tiene quejas de aquellos tenedores de acciones y el escandalazo ha afectado la tranquilidad de todos. El líder del Partido Laborista, Ed Miliband, dijo: ciertamente pienso que es correcto que James Murdoch se haya ido. No vamos a preguntar si la cultura de la corrupción que ha desarrollado en News International sigue ahí o no. La reacción de esto y el motivo es que News International ha sido dura en este aspecto de la prensa sensacionalista. Ha desafiado a todos, incluyendo a los políticos. Necesitamos nuevas reglas que tengan lugar para terminar con estos procesos. La organización de este tipo no pueden estar sin control y demasiados periódicos y estaciones de televisión en el mercado tienen que ser de alguna manera controladas para que no caigan en manos de personajes como este. Y el viejo viceprimer ministro Hacking, John Prescott, al cual le pincharon los teléfonos a él y a la familia, dice: esto tiene que ser evaluado en el Comité de Cultura de la Cámara de los Comunes. Y esto es una evidencia. Mañana, si no ponemos un freno a esto, debe haber más conspiraciones. Y esto nos va a poner en un nivel crítico. Los intereses del bien público están por encima de los intereses de estos dueños de empresas. Este joven londinense dice: esto no podía durar mucho. Los periódicos británicos han tenido una conducta por largo tiempo y llegó esta organización y cambió las reglas. No las cumplen, además. Tienen que haber alguna manera de controlar a esta gente. No pienso que van a tener mucho trabajo. Rupert Murdoch está con su hijo en primer lugar. Y eso me hace pensar que aun si su hijo renuncia, no la va a pasar mal. James Murdoch deja su cargo en News International en medio del escandalazo. Hijo del presidente del grupo News Corporation, Rupert Murdoch, renunció a la presidencia de News International, la filial que agrupa a los periódicos británicos del grupo estadounidense de medios, en el escandalazo por las escuchas telefónicas. Las escuchas y estos medios espectaculares son de la República Islámica de Irán.
Bienvenidos al Centro Espacial y Tecnológico de la República Islámica de Irán. Los iraníes invitaron a la prensa internacional a visitar su modernísimo centro espacial. Abrió las puertas de una estación espacial a la prensa por primera vez hoy miércoles, en un intento de mostrar que están dispuestos a permitir un atisbo de su tecnología de punta. Mientras tanto, Teherán y los inspectores de las Naciones Unidas se intercambian acusaciones sobre el acceso a instalaciones nucleares y a expertos en la materia. La visita de la prensa al centro espacial Arbons, a unos 70 kilómetros al oeste de Teherán, también procuró demostrar los progresos iraníes en ciencias aeroespaciales, menos un mes de anunciar que había colocado otro satélite en órbita. Así las cosas, el control de daños es lo que parecen estar haciendo frente a las negativas, por lo menos para el gusto de la Comisión Internacional de Energía Atómica, ¿no? Guido Westerwelle, en Berlín, dice, primeramente hay que terminar la violencia en Siria, segundo, hay que conseguir ayuda humanitaria y tercero, nuestra política comienza con Assad, que debe buscar un nuevo comienzo político para su país. Estamos en tiempos de negociaciones, de conversaciones, hay que negociar con Irán. Cuando ellos sean sustanciosos en esto y sean serios, entonces estaremos listos para mostrar nuestra buena voluntad en ese sentido. En Washington, la secretaria de Estado Hillary Clinton decía, no creemos que hay ninguna intención de invitar a Cuba, se refería a la reunión de los países de la patria grande en Colombia, ¿no? ¿Qué le hace pensar a la señora? Eso es un asunto nuestro, no de ella. Pero ella tenía que dar la cara, claro, ante un comité del Congreso. Ciertamente, dice Clinton, ve positiva la liberación de presos políticos en Cuba. No diré que nuestras políticas fueron causa directa, pero coincidieron con reformas económicas muy frecuentemente en regímenes opresivos como el de Cuba. Las libertades económicas preceden a las libertades políticas, dijo. Luego, en una referencia a las iniciativas del presidente Raúl Castro para permitir mayor actividad del sector privado, dijo que había que implementar una reforma agrícola y reducir la nómina gubernamental. Los congresistas republicanos la interrumpieron por segunda vez para preguntarle por qué se refería a los expresos políticos como liberados si fueron expulsados del país a cambio de su salida de prisión. Clinton respondió que algunas veces los presos políticos son liberados y expulsados. Ojalá estuvieran en Cuba para seguir agitando y educando sobre libertad y democracia. Pero sus voces aún son escuchadas, especialmente en el nuevo entorno de comunicaciones, donde los blogueros y otros existen. Pero lo hecho es que el gobierno cubano y la Iglesia Católica acordaron la liberación de los disidentes en 2010 y se esperan nuevos cambios con la inminente visita del Papa. Obama eliminó las restricciones a los viajes de los cubanos exiliados poco después de asumir y anuló también el límite de $1.200 por año a las remesas que envían sus familiares. Hillary Clinton dijo, estoy al tanto, señores congresistas, de lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos una perspectiva histórica y veo algunas veces que los prisioneros políticos son liberados y expulsados, pero estos continúan luchando por sus metas democráticas. Pienso que de hecho dejar a los prisioneros en un positivo desarrollo de su capacidad de comunicarse, como ocurre ahora con Cuba, continuará agitando la democracia y los valores de ella y la búsqueda de la libertad. Viendo lo que ocurre en Irán y en el hemisferio occidental, obviamente Irán está haciendo frente a muy efectivas sanciones por su agresivo comportamiento. Y se están volviendo cada vez más desesperados, buscando por amigos donde puedan encontrarlos. Y esto están obteniendo alguna clase de respuesta. Y por supuesto, se hicieron algún tour aquí con los gobiernos duros, ¿no? Nuestro análisis que lo que ha ocurrido va a tener consecuencias muy pronto. Y por lo que concierne a las actividades de Irán y de Hezbollah en el hemisferio occidental, continuamos monitoreando la situación muy de cerca. Tomaremos acciones apropiadas si esta situación se eleva. Y estamos muy conscientes de las alegaciones de algunos países latinoamericanos con organizaciones de tráfico de droga que están vinculados a Hezbollah y a Irán.
La señora no leyó hoy el informe de las Naciones Unidas que dice que el mayor consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos. En bruto y per cápita, 150.000 a 160.000 kilos de cocaína por año, sin contar los alucinógenos, el éxtasis y todas las otras drogas diferentes a la cocaína. Bueno, Clinton dijo no hay señales de que Cuba vaya a ser invitada a la Cumbre de las Américas. Eso no lo decide ella, ¿no? Creo que va a ser muy interesante ver cómo se mueven las fichas en el tablero respecto a la Cumbre de las Américas. Ya son demasiados los países que dicen si Cuba no es invitada, no vamos. Y algunos se quedarán con los crespos hechos. Pentágono, muy mal tiempo para una cadena de honor, cordón de honor se llama en este caso, para el secretario de Defensa de Israel, Ehud Barak, que viene a hacer presión. Se reúnen los jefes de defensa de Israel y de Estados Unidos, que más o menos comulgan en el mismo catecismo, y esto es preparatorio para una eventual acción contra Irán o Siria, ¿no? Mientras tanto, en Ankara, en Turquía, Abdullah Gül le daba la bienvenida al presidente palestino Mahmoud Abbas. Reciben en el Pentágono a Ehud Barak. Mahmoud Abbas es recibido por el ex socio de los más importantes que tenía Israel en la zona, recibe a la Autoridad Nacional Palestina. También el primer ministro Tayyip Erdogan le da la bienvenida y Abbas va a discutir con los palestinos la paz en Turquía. Mahmoud Abbas llegaba para 3 días de visita oficial con el líder Khaled Meshal y además Abbas dice que va a continuar discutiendo los desarrollos de la agenda del Medio Oriente en busca de un proceso de paz en la región con un consenso político de todos los cuerpos que representa la autoridad palestina. Tayyip Erdogan, el canciller Ahmed Davutoglu, todos están en su agenda. Y hoy tuvimos esta interesante experiencia de cerrar el curso de la Academia Diplomática Gual España. Pedro Gual. Porque América Latina en ese frente de guerra, en El Salvador, Nicaragua, donde fueron cruzar hasta las costas de Inglaterra y de allí remontar el Támesis y eran sus camaradas. La doctora María Parra, directora de esta institución, la profesora Taría Fune, la doctora cubana en Ciencias Políticas y Filosofía de la Universidad de La Habana, todo el personal profesional, académico, militar y civil que termina este curso de altísimo nivel donde suman fuerzas la Academia Diplomática Pedro Gual y la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Y en este sentido fuimos honrados con la presencia de altos oficiales navales y lo más destacado de la Academia, tanto en el plano de la diplomacia moderna con la política real actual y con aquellos que se están formando en la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, de la que nos honramos en ser profesor, así como las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas, todos presentes allí en esta conferencia que me tocó, algunos lo llaman clase magistral, para cerrar los cursos del año ante esta distinguidísima y muy destacada desde el punto de vista académico audiencia. Militares, civiles, civiles militares en la misma causa por la defensa de una diplomacia coherente y una soberanía de la patria grande adaptándose a los temas actuales de la realpolitik. Y resultan heridos otros 3 periodistas, pero también muere el camarógrafo español, Couso. Este era el ejemplo del ataque de un tanque Abrams en Bagdad contra el Hotel Palestina, donde estaban precisamente los periodistas acreditados de los países occidentales. A los que fueron los maestros del periodismo, y además ni siquiera sabe que se lo está robando Edward Murrow, porque vio la película. Una larga y honrosa oportunidad en la que pudimos transferir algunas de nuestras experiencias en los frentes de guerra y algo de lo que es la comunicación y su uso adecuado. Que nos planteamos, es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad
los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Bueno, muchas gracias. Bueno, así las cosas. Realmente fue abrumador la cantidad de presentes institucionales que recibimos y el calor de todo el cuerpo académico y todos los profesionales allí presentes del ámbito militar y civil. Queremos agradecerlo públicamente y especialmente a su directora, ¿no? María Parra, directora del Instituto Superior. De nuestro ciudadano ministro. Recibimos a nombre del ministro una réplica de la espada del Libertador, no menos emocionante que la vez que pude tener en mis propias manos la original, cuando iba a ser llevada a las bóvedas del Banco Central. Sin número de presentes institucionales. Doctorandas del Doctorado en Desarrollo Social, primera cohorte, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, y el doctorado en Ciencias Gerenciales del convenio Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, otorgan el presente reconocimiento a Walter Martínez, dossier, por su conferencia en el segundo encuentro de intercambio de saberes en materia de seguridad y defensa integral de la nación. Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, 28 y 29 de febrero de 2012. Muchísimas gracias del equipo, como lo dijimos allí, lo reiteramos aquí. Muchas gracias por la cantidad de presentes institucionales y recuerdo de este evento que nos tocó cerrar el curso. Hablando de curso, la Comandancia de Operaciones de la Armada nos confirma la posición del Bravo Eco 11, que se resume en los siguientes términos en Santo Domingo. Cumplo en transmitirles información suministrada por la Dirección de Coordinación y Control Operacional del Comando Naval de Operaciones de la Armada. Buque Escuela Armada República Bolivariana Simón Bolívar, Bravo Eco 11, atracó a las 0900 en el muelle turístico Don Diego del puerto de Santo Domingo, República Dominicana, siendo recibido por una comitiva integrada por oficiales, guardiamarinas y la banda marcial de la Marina de Guerra de la República Dominicana. Muchachos están visitando República Dominicana, disfrutando de este puerto, y de allí cumplirán lo que les habíamos anunciado como la ruta prevista para este viaje de estudios y práctica. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.